Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Llegamos al miércoles al borde de los festivos para disfrutarlos con un tiempo que parece va a respetar y con precaución, importantísimo, que vamos a tener en las próximas 3 horas. Si por algo es famosa la Semana Santa es por sus actos religiosos y por su variedad de postres tradicionales. La leche frita o los buñuelos de viento tienen su público durante esta festividad, pero son las torrijas las que se llevan toda la fama. Sobre historia charlaremos con Manu Balancino y visitaremos un obrador donde las elaboran a la perfección, Pastelería Custodio. Nos hemos quedado sin poder viajar solo por la provincia. Nuestro psicólogo de cabecera, Buenaventura del Charco, nos hace una pregunta. ¿Queremos viajar para huir de la realidad? ¿Esconde otros anhelos? ¿El querer romper con la rutina? Bueno, pues lo contestaremos. Y seguimos redecorando nuestras casas, en este caso con Chus Fernández. Analizaremos la importancia de las puertas y su funcionalidad. Este miércoles se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans y conectaremos en directo para ofrecer el manifiesto. Visitamos también el restaurante japonés Takumi de la mano de Pilar Candil y aprenderemos a elaborar contenidos de calidad en Instagram con Paloma Saki. Esto y más enseguida, antes las noticias. La pandemia del coronavirus ha supuesto en España una reducción del 22% de la donación de órganos y se ha visto disminuidos los trasplantes, llegando hasta el 18%. Sin embargo, sí que se han alcanzado cifras récord en lo que se refiere al trasplante infantil. Nos vamos a venir aquí al Distrito Sanitario Costa del Sol para saber un poco cuáles son las cifras que se han manejado durante el pasado año y en lo que llevamos de este 2021. Vamos a charlar un rato con José Manuel Galván, que es el coordinador de trasplantes del Hospital Costa del Sol. Hola, muy buenos días. José Manuel. Parece que tenemos un pequeño problema, no consigo oírlo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí. ¿Qué tal? Decía, bueno, que el año pasado en España hubo una reducción tanto de los trasplantes, de la donación de órganos. Está claro que la pandemia ha afectado, bueno, pues a prácticamente a todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Ha acabado con las rutinas habituales que teníamos y ha afectado a todos los niveles de la sociedad. Pero no ha parado la donación de órganos, que es lo más importante. Nos ha costado, hemos tenido que reorganizar el hospital, las entradas de los pacientes, pues dividirlas en COVID, no COVID, pero lo que sí hemos asegurado es que los pacientes que necesitaban como tratamiento único y para salvarle la vida un órgano, los pacientes con más urgencia para recibir un órgano, estos sí que han recibido un órgano. Han disminuido los donantes, pero los más graves han tenido su órgano. ¿Tenemos cifras similares en el Costa del Sol al del resto de España? Pues sí, la donación ha caído en todo el mundo, no solo en el resto de España, en todo el mundo. Aún así, España, que ha sido uno de los países más afectados por el COVID, sigue siendo la primera del mundo en donaciones de órganos. Eso dice mucho de nuestra sociedad y de cómo está organizado el sistema sanitario español. Sí, esto es muy curioso, ¿no? Sigue estando en el número 1 frente a la mayoría de los países europeos. ¿Cuáles son los trasplantes más frecuentes? El trasplante más frecuente es el de riñón, después el de hígado. ¿Tenemos cifras concretas de cómo ha arrancado este 2021? Pues lo que llevamos en el Costa del Sol de donaciones, llevamos una donación. Todavía está coleando el coronavirus. Ahora llega una época de tranquilidad y esperemos que no venga la cuarta ola. Pero también es que vienen menos pacientes, la gente viene menos al hospital, sufre más sus patologías en su domicilio. Sí, de momento solo tenemos una donación de órganos. Sí, desgraciadamente al final afecta a todos los segmentos y en este caso de la misma manera, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones principales que se deberían hacer ahora en este momento, en plena pandemia de la COVID-19? Para
para el COVID, ¿se dice usted? Sí. Pues lo que dicen la organización sanitaria, ¿no? Las normas de mantener la distancia, la mascarilla hay que llevarla a todas partes y las reuniones sociales, solo la unidad familiar, no evitar las grandes reuniones de muchas personas. ¿Cómo se ha gestionado la lista de espera, que es algo que siempre preocupa y muchísimo? Pues eso no ha cambiado y no debería cambiar porque funciona perfectamente y es ejemplo a nivel de todo el mundo. Primero reciben órganos las personas que están más graves y que están en código cero, que si no reciben un órgano en 24, 48, 72 horas pueden fallecer. Eso siempre son las personas que están primero de la lista. Y después ya va por orden de antigüedad, de compatibilidad. Eso no ha cambiado. Y por suerte, las personas que morían si no recibían un órgano, en el 2020 lo han recibido. Han bajado las donaciones, pero las personas más graves han tenido su tratamiento, que era el recibir un órgano. Sí, y no se ha visto influido, ¿no? ¿Cuál es el perfil más habitual, más usual del donante? Pues suele ser una persona entre 60 y 65 años que ha sufrido un ictus hemorrágico, una hemorragia cerebral. Ese es el donante más frecuente. ¿Y accidentes de...? Sí, me decía. No, que la horquilla de edad puede ser cualquier persona joven que haya tenido un accidente de tráfico, un traumatismo craneoencefálico, pero lo habitual son gente mayores de 60 años con una enfermedad neurológica intratable, incurable, irreversible. Accidentes de tráfico, entiendo, se ha mantenido en una proporción más baja durante el pasado año también, debido a que pasamos más tiempo en los hogares, ¿no? Sí, ya las normas de circulación vial, como el cinturón de seguridad, el casco en la moto, todo esto lo vamos respetando cada vez más. Además, la gente ha salido menos de casa y ha habido menos accidentes. Por supuesto, eso también ha caído. Va cayendo cada año y este año pasado, 2020, ha caído más todavía. ¿Qué proporción de negativas recibís? Pues el año pasado en el Costa del Sol tuvimos un 25% de negativas, más o menos. A nivel estatal, un 15%. Cada vez hay menos negativas, pero el año pasado tuvimos un poco de mala suerte y hubo un 25% de negativas familiares. Sí, aún así las cifras con respecto, ¿no?, al resto del país son bastante altas. ¿Esto a qué se debe? Pues eso es cultural, depende de las personas, es algo cultural, personal de cada individuo. Porque confianza en el sistema hay. Todo el mundo confía en el sistema sanitario y lo transparente que es. Eso ya depende de las culturas. Se hizo una gran campaña de donación de médula. Yo no sé si se ha mantenido en unos parámetros aceptables, si ha caído muchísimo. Antes de Pablo, pues después de Pablo subió, hubo un pico de donantes de médula muy grande y ha bajado, pero se mantiene por encima de la época antes de Pablo. ¿Cuáles son las necesidades ahora? Todos. Hay más de 100 personas, entre 100 y 120 personas en la provincia de Málaga que necesitan un órgano. Riñón, hígado, corazón, páncreas, pulmones. Y esa lista de espera conseguimos bajarla, pero no lo suficiente. Hay siempre gente esperando, personas que están esperando un órgano, porque además los tratamientos son mejores, los enfermos crónicos aguantan mejor y aunque haya más donantes, siempre hay más gente en la lista de espera, porque hay personas que aguantan más gracias a los tratamientos médicos y pueden estar optando a un nuevo órgano. ¿Quiénes son los más reticentes a la hora de donar órganos? Pues eso es individual y personal, no podemos decir, porque ninguna religión del mundo está en contra de la donación, pero es a nivel individual, es cultural, depende de cada persona. Cada vez hay menos personas que están reticentes y son negativas a la donación, pero aún existen, como pudimos comprobar en el 2020. Bueno, pues tenemos que seguir insistiendo. Sí, me decía. Que no hay un patrón de personas de qué país, de qué religión, es más bien cultural, personal. Bueno, pues tenemos que seguir incidiendo en la importancia, es básico, clave, de la donación de órganos. José Manuel Galván, gracias, buen día. Muchas gracias, buenos días. Adiós.
Muchas veces no nos paramos a pensar por qué las exposiciones están determinadas de una manera y no de otra, esa disposición de los cuadros. Pues hoy visitamos el Museo del Grabado Español Contemporáneo y su director Germán Borrachero nos lo explica. Muchas veces cuando vemos una pared en un museo o en una galería, pensamos que las obras están puestas de determinada manera porque quedan bien juntas estéticamente, porque tienen un color muy parecido, como en este caso con el rojo y el negro en esta tira de 3 que tenemos en la sala 5 del Museo del Grabado, y pensamos que es por cuestión estética. Bueno, ciertamente hay parte de verdad, pero muchas veces estas cuestiones de poner las cosas cerca porque son parecidas, lo que intentamos hacer es hacer notar, hacer apreciar al espectador cuando lo vea las diferencias. Porque son 3 artistas muy diferentes. El primero es Miguel Rodríguez Acosta, artista de Granada, pero universalmente conocido, y que trabaja, en este caso, con lo que es la materia en la estampa. Las tintas tienen un cierto relieve, este negro está rayado, digamos, por dentro. Estos efectos de estos colores así rosado parece como si estuviese pintado con cera, con barras de cera. No es tal, porque en el grabado no funciona así, pero hay unos procedimientos que permiten imitar eso, ¿no? Igual que este rojo, tan totémico, es un rojo que tiene carga, que tiene materia. Tiene materia lo que es la matriz, porque el grabador utiliza una matriz que es lo que él trabaja en la matriz, no en el papel. La matriz es para entintar y, al estamparla sobre el papel, conseguir que esa impronta con el color se quede no solo el color, sino el relieve que le ha dado a la matriz, ¿no? Por eso esta parte del rojo literalmente sale un poco en relieve. Si pudiésemos desenmarcar la obra, veríamos que el papel, si le diésemos la vuelta, tiene un pequeño hueco, una pequeña opresión que es la que provoca este relieve. Todo el mundo que lo ve se cree que hay un trozo de pintura aquí hecho con una espátula, no es tal, ¿no? Digamos que este artista está jugando con registros que tienen que ver con la materia, al igual que la pintura. Cuando aplicamos, por ejemplo, echamos arena a la pintura o cuando utilizamos la espátula, etc. En el caso de, como decía Rodríguez Acosta, en el caso de Luis Feito, pues en esta obra, que además lleva el nombre de Marbella, porque él realizó 3 series con nombres relacionados con Marbella, dedicado a este museo, al que él donó las obras, pues en el caso de Feito, él trabaja con un concepto totalmente distinto. Es un concepto muy dado a lo espiritual y muy influenciado por la tradición oriental, de intentar llegar a lo sublime, de intentar llegar a la expresión mínima a través de una pincelada, ¿no? Es una quimera, es una utopía, es evidente, pero es lo que hace que el artista, con un solo trazo, en este caso 2 trazos, porque hay un negro y un rojo, intente llegar a un efecto de movimiento, a un efecto de idea totalmente abstracto, ¿no? Y consiga este tipo de obras. Vemos que hay una cierta transparencia, claro, cuando la matriz roja se superpone la estampación a la matriz negra. La tinta aquí es lisa por completo, tiene lógicamente su digamos, trama propia del aguatinta en grabado, que es una trama no mecánica, es una trama manual, pero no alcanza tanto un efecto tan matérico. Lo que sí alcanza es un efecto de ligereza, de que esto está literalmente flotando en el aire, ¿no? Y digamos que estamos jugando, como decíamos, con la misma idea de 2 colores. Y por último, el caso de Josep Guinovart. Y Guinovart no era un autor que se caracterizara por usar mucho el negro y el rojo, al revés, él era más bien de colores azules, ¿no? Pero en el caso de esta pieza que tiene el museo, hay una contraposición. No hay, como en el caso de los anteriores, que el rojo y el negro estén o bien cruzándose o bien superpuestos, sino que están separados en la matriz, de una manera muy clara. Ahora bien, están separados,
pero realmente no son dos matrices, es una misma matriz, es una misma plancha que aquí la hemos entintado en negro y aquí se ha entintado en rojo. Y eso sí que es verdad que tanto las tintas como todo lo demás tienen también un poco de cuerpo, aunque en verdad cuando llevamos un tiempo viéndolo vemos que el protagonista de la pieza no son estos negros tan fuertes ni este rojo tan espectacular, sino unos grafismos lineales pequeños, finísimos, muy usuales en la obra de Guinevart, que es la que, digamos, da entidad, toda la entidad a la pieza. Tres maneras distintas de trabajar, tres artistas distintos, pero eso sí, todos, por lo menos en este fragmento, rojos y negros. Gracias, Germán. Torrijas y más torrijas, no dejamos de verlas en todos los escaparates de distintos tipos, sabores. Y queremos conocer un poco cuál ha sido su origen. Manu Balancino, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántas te has comido ya? Pues mira, bastante, Eva, y sobre todo de diferentes sabores. Ya sabéis que estas torrijas han dado mucho de sí, ya casi que es el buque insignia de mucha pastelería, porque allá donde vayamos la podemos encontrar la típica, pero también algunas rellenas, ya a partir de crema de Baileys, nata, chocolate, crema pastelera y un montón de recetas. Pero hoy, Eva, vamos a contar el verdadero origen de las torrijas. Bueno, el verdadero origen nos tenemos que remontar muchos años atrás, siglo I antes de Cristo. Efectivamente, durante el siglo I antes de Cristo estaba ahí latente que se decía que el gran libro, el gran gastrónomo romano Apicius, ya mencionaba este dulce en esas en ese popular libro que él escribía. Pero lo cierto es que las torrijas más parecidas a las que nos estamos comiendo ahora, las que nos comemos nosotros cada Semana Santa, o bueno, algunos incluso después de Semana Santa o antes de Semana Santa ya empiezan a hacer esas torrijas que son tan ricas, incluso referentes como restaurantes que ya tienen, ¿no? Esa que llaman esa tostada francesa, que viene a ser pues una torrija de toda la vida. Mira, te cuento, Eva, porque en el siglo XV es cuando aproximadamente había una pincelada de las torrijas que actualmente comemos. El origen de todo esto dicen que fue algo muy curioso, porque era para favorecer la recuperación a las mujeres en su posparto, allá por el año 1600. Por tanto, estas torrijas no tienen nada que ver durante ni nada de la Cuaresma ni de la Semana Santa, sino era para darle energía a esas mujeres que acababan de tener algún niño recién nacido. Eso por el año 1600. Sí es cierto que ¿cómo llegan a la Semana Santa? Pues llegan de esta manera. Ten en cuenta que la Semana Santa pues quitamos carne, alimento, entonces para reforzar pues se preparaban y esa torrija, y de ahí que las torrijas sean muy típicas de Semana Santa. En cuanto a la receta, Eva, necesitamos pan duro, ese pan duro del día anterior. Cada vez más las pastelerías se refinan, así que no utilizan el pan duro, sino ya que panes expresamente hechos para esta torrija, huevo, azúcar, leche, un chorrón de vino dulce, hay otros de todo vino dulce, hay otros de vino blanco. A partir de ahí, multitud de recetas, Eva. Bueno, es curioso, nos dices, esa transformación, ¿no? Desde que se le daba a las mujeres parturientas eran muy diferentes, un pan más pequeño, acompañado de una copita de vino, hasta que llega un poco a la Edad Media, en la que, bueno, mucho pan tampoco habría, ¿no? Y en Semana Santa, para evitar un poquito la abstinencia de días en los que no se comía carne, que por otro lado tampoco está muy extendido entre la población, ¿no? Así es. Eso que cada vez vamos perdiendo más esa costumbre, pero lo cierto es que venían a forzar esa alimentación. Ya sabemos que la torrija es al final ese trozo de pan bastante contundente. A partir de ahí hay muchos, incluso si recurrimos a varias páginas de internet o información, o incluso ese recetario de toda la vida, ¿no? Hay muchas abuelas que hay muchos que lo fríen en aceite de oliva con un poquito de girasol. Hay otros de todo girasol con un chorrón de aceite de oliva. Incluso ahora, Eva, en torno a esas tendencias que le estamos contando, pues cada semana hacia una alimentación más saludable, hay muchos que la fríen en aceite de coco. Lo cierto es que tenemos multitud de recetas, ¿no? Y a partir de ahí, incluso
que en vez de coger el pan duro, cogen pan de molde, lo hacen todo muy finito, lo untan de esta crema de avellana, de tipo Nutella, tipo nocilla, lo envuelven todo y lo fríen. Aquí hay para todos los gustos. Lo cierto es que las torrijas es un postre muy popular de nuestra Semana Santa. Sí, pero que al final poco tienen que ver con las torrijas, ¿no? Ya esas mezclas hacen que estemos hablando de otro tipo de postres, ¿no? Mencionabas antes las tostadas francesas, algo también similar a nuestras torrijas, y bueno, su uso al final, con diferentes nombres, se extiende a toda Europa. Así es, porque esas tostadas francesas o esa French toast que le llaman un poco más en inglés, ¿no? Al final eso es lo mismo. Sí es cierto que esas torrijas son muchas veces estas típicos pan franceses, estas tostadas de pan francés, muy típico, pues bueno, de toda la parte del norte de Europa. Lo cierto es que al final están algo más refinadas, ¿no? Nuestras torrijas, por así decirlo, las torrijas más popular nuestras, pues son regulares, y de ahí un poco se basan pues esos sabores tan particulares que tienen cada torrija, aunque lo haga madre y la hace tu abuela, la misma receta tiene otro toquecito, y hay muchas. Por ejemplo, Eva, hemos estado leyendo pues que, por ejemplo, hay algunos que infusionan el aceite, le echan esa cascarita de limón o de naranja y lo fríen un poquito para que tengan ese sabor. Hay otros que le añaden un chorrión de anís. Hay otros que se complican aún más, ¿no? Que dejan infusionar esa leche de empapar todas las torrijas con una vaina de vainilla, una ramita de canela. Así que bueno, hay muchas. Es difícil un poco de decidirnos cuál es la mejor. Lo cierto es que no debemos de perder estas costumbres de Semana Santa, aunque esta Semana Santa es algo particular, algo peculiar, pero volveremos con más fuerza el año que viene y sin duda los dulces no pueden faltar estas torrijas. ¿A ti te gusta más hacerlas o prefieres comprarlas? Mira, Eva, yo prefiero la verdad que comprarlas, no me suelo complicar mucho. Sí es cierto que es verdad que las grandes pastelerías, las pastelerías un poco más comerciales, no suelen hacerla a lo mejor con barras de pan, sino ya cada vez más la hacen con pan de molde para evitar esa costrita por fuera que a lo mejor no nos gusta tanto. Sí es curioso que en esa grande pastelería pues recubren esa torrija con un poquito de gelatina para hacerla un poco más visibles a la vista y más apetitosa, pero lo cierto es que yo prefiero comprarlas y cuanto más sea el sitio tradicional, pues aún mejor. Bueno, engordan un rato, esto es otro capítulo aparte. ¿Nos recomiendas algunos obradores, algunas pastelerías que destaquen especialmente? Pues mira, Eva, cada vez más, por ejemplo, incluso restaurantes, ¿no? Se suman a vender esas populares torrijas, a obradores, por ejemplo, en Vélez, Málaga, sí es cierto que tienen torrijas, o pastelerías, por ejemplo, muy cerquita nuestras, más tradicionales de Marbella, cerca del estudio, pues sí que tienen esas torrijas. La verdad es que no me puedo quedar con ninguna pastelería. Sí es cierto que yo recurro un poco a las más tradicionales, las que la hagan de forma casera. ¿Eso qué quiere decir? Que ir a comprar unas torrijas al supermercado posiblemente no sea ese el sitio más adecuado, el sitio más idóneo. Por tanto, vamos a recurrir a esas tiendecitas de barrio que es verdad que la hacen mucho más rica, más suculenta y sobre todo con ese gustito, con ese saborcito de antaño, el que nos ha dado vida a todo esto. ¿Con leche o la prefieres con miel? Mira, yo suelo echarle un poquito de miel y sí es verdad que a mí la torrija me gusta que esté bien mojadita, ¿no? Que sea casi que has visto que cuando la coges se te rompe un poquito, pues a mí me gusta que esté bien empapada y así el saborcito va a estar mucho más rico y aparte va a estar más sabrosa, ¿no? Que no va a tener ningún trozo de pan un poquito más seco. Bueno, pues alguna caerá estos días, ya hemos empezado, porque es verdad que se empiezan a ofrecer antes incluso de que empiece la Semana Santa. ¿Qué vas a hacer estos días, Manu? Pues bueno, estos días hay que tomárselo con calma esta Semana Santa, que hasta después, hasta mayo, ¿no? Que no tenemos ningún fiesta, así que me tocará hacer torrija. A ver si me lanzo, te mandaré una foto, a ver con qué la relleno. Pero yo soy muy fan
de rellenarla con crema pastelera, porque no sé si te has dado cuenta, pero cuando vamos a los supermercados cada vez encontramos menos esa crema pastelera, sino que encontramos rellenas de diferentes tipos de crema, de nata, pero perdemos un poco esa costumbre de rellenas de crema. A mí realmente me apasionan y siempre que sean rellenas de crema pastelera, y de una buena crema pastelera pues ya ni te cuento. Bueno, pues tendremos tiempo porque, bueno, además vamos a aprovecharlo. Manu, gracias. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima. Gracias. Nos marchamos ahora unos minutitos a publicidad, un segundo café y enseguida volvemos. Hasta ahora.